Dineral, nos cuestan un dineral los partidos políticos. No es de ahora, tiene rato esto, pero ellos deciden cuánto y cómo gastan el dinero público, los recursos públicos, ellos se los asignan y a final de cuentas los ciudadanos pues, recibimos muy poco de los partidos o de algunos de los partidos. Vale la pena en el marco de la conversación sobre las iniciativas de reforma electoral que se discuten en Cámara de Diputados. Parlamento abierto, sobre todo el presidente López Obrador que empuja Morena y sus aliados, entrarle a este tema que es una de las muchas aristas que tiene el terreno electoral, la legislación electoral. Jorge Fernández Menéndez, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Ahora en Marcos, querido Jorge, muy buenas noches, gusto en verte. Lourdes Mendoza, Lourdes. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Ricardo Rafael, te extrañábamos. Qué gusto, igualmente, Ricardo. ida y vuelta. Bienvenido de vuelta, ¿cómo estás? Bien, contento. ¿No? Qué bueno. A ver, no es nuevo, son más de 6,000 millones de pesos lo que los partidos van a recibir el próximo año, financiamiento público, lo aprobó el Instituto Nacional Electoral, es más que lo que recibió en 2022 y en 2022 recibieron más que en 2021, parecería, digamos, normal, pero ¿dónde se detiene esto? Ahorita que decías que recibimos menos de lo que pagamos, imaginé una máquina expendedora de papitas, ¿no? Uno mete monedas y entonces, ¿qué pasa si el producto no te lo entregan o no te lo entregan bien? Pues uno empieza a patear la máquina, ¿no? Y un poco, eso es lo que nos está pasando con los partidos. Tiene que patear aquí. ¿No? Y por cierto, no es un tema solamente mexicano, ¿eh? O sea, hay una crítica muy robusta a esas maquinarias que se han vuelto muy costosas, fundamentalmente por su burocracia. Sí. Hay que decir que pues, cuando los partidos se formaban por militantes, o parte en militancia, pues el costo era menor, pero hoy hay burocracias muy pesadas, también por la cantidad de requisitos que deben cumplir. Y por el otro lado, campañas que son cada día más caras. Entonces, sí hay una demanda sobre los partidos para tener, pues, contar con mayores recursos. Ciertamente va a tener que cambiar de régimen y de manera de hacer partidos y de financiarlos. Lo que no veo, Manuel, la verdad, con franqueza, es todavía condiciones para que eso ocurra. O sea, creo que pues no solamente hace falta decir que los partidos son muy caros y son una máquina, cuando las condiciones para hacer la reforma no están listas. Yo creo que pasando el 24 va a ser inevitable modificar el sistema de partidos. ¿Tienen incentivos pues que hay muchos partidos que ya no van a estar. El dinero que reciben. O sea, los partidos que van a estar después del 24 tendrán otras reglas y otros intereses. Muchos ya no van a estar. ¿Sí crees? Pues ojalá. Lourdes, pensamos después, perdón. No, por favor. Pensamos después de que ganó Fox en el 2000 que iba a pasar lo mismo, que iba a cambiar el sistema de partidos. Pensamos ahora, después del 18, que iban a cambiar el sistema de partidos y no cambian porque tienen en sus manos la posibilidad de crear legislación y 6,000 millones de pesos son muy buenos, ¿no? A ver, yo veo acomodados a los... Oye, te ayudan para taparte una muela. A ver, a los personajes que estaban en el 2000 con alguien, pues ahora están con otros. Es decir, claro, se van reciclando. Es muy redituable, es muy lucrativo formar parte de este sistema de partidos en donde pues no hay mucho incentivo ni para salirse de él, ni para transformarlo, ni para modificarlo realmente. Al contrario, la idea es tratar de mantenerlo. No hay incentivos ni siquiera para ganar elecciones en algunos partidos. Sí. Es simplemente mantener el registro. Y cuando tú preguntas, bueno, ¿por qué Alito se aferra a la dirección? Son 1,000 millones de pesos, más lo que se acumule, ¿no? Porque claro, esos son las prerrogativas federales solamente. Exacto, ¿no? Más lo que consiga por otros lados. Pero ¿cuál sería el límite? O sea, yo estoy de acuerdo, nos sale carísimo, lo que recibimos a cambio, pues no, como bien dices, estamos pateando la máquina, pero ¿cuál sería el límite del financiamiento privado? O sea, no para ahorita no va a salir eso, pero viéndolo a futuro, ¿cuál sería ese límite? Y si tuviéramos nada más puro financiamiento privado, ¿hubiéramos tenido alternancia en este país? No sé, a ver, hay financiamiento privado, eso ya está permitido. Supuestamente nosotros pagamos, de nuestros impuestos sale ese dinero, porque lo que estabas evitando era que el crimen organizado o el dinero de un origen ilícito se metiera a las campañas, ¿no? Y se metiera a hacer política. Y hoy, años, pues ya estamos en la grande. Ya tenemos ahorita lo que está pasando en Tamaulipas y vamos a ver qué deciden nuestras autoridades. Pero tiene que ver, digamos, el éxito electoral tiene que ver con el dinero que recibe un partido político. Pero tienes además, a ver, yo no estoy que haya financiamiento público a partidos, no estoy en contra per se, digamos. Me parece que puede haber un límite, pero esto es resultado de la reforma electoral que se hizo
después del 2006, en 2007, y de la reforma electoral que se hizo en 12-13, que lo agudizó. Antes había financiamiento público a los partidos, pero también había financiamiento privado, y paradójicamente en la elección de 2006, el candidato entonces López Obrador, que resulta derrotado, hace una presión muy fuerte para que en la reforma de 2007 se quitara prácticamente el financiamiento privado y se incrementara el financiamiento público, entre otras medidas. Creo que la reforma del 2007 fue muy desafortunada en muchos temas, pero particularmente fue desafortunada en este tema de financiamiento de partidos y en la creación de la fórmula para financiar a los partidos, porque es una fórmula que incrementa casi constantemente ese financiamiento. Sí, porque depende del tamaño del padrón. Pues cada vez hay más ciudadanos empadronados, cada vez reciben más dinero los partidos. Argumentaba Jorge que esperábamos después del 2000 no se tengan partidos. De alguna manera se dio. O sea, sí es un sistema de partidos propio el que navegó de 2000 a 2018, que es el que se está desmoronando. Pero ciertamente, y déjame dar una vuelta a la página del tema del financiamiento, aunque lo que voy a decir tiene que ver con el financiamiento. Pero es que tenemos diseñado un sistema proteccionista que pone muy alto los requisitos para formar partidos, para participar, ¿no? Para obtener recursos. O sea, es como si viviéramos en la época del México, ¿no? Donde todos eran aranceles y grandes murallas para participar en el comercio. Más o menos ese sistema es el que nos trajimos al tema de los partidos. Cuando uno ve lo que está pasando en el resto del mundo, pues los partidos tradicionales se están desmoronando y necesitas reglas flexibles para que nuevos liderazgos y nuevas fuerzas emerjan, porque si no, nadie va a representar correctamente a la sociedad. Yo sí tengo la impresión de que pasando el 24 vamos a tener que asumir que ese régimen proteccionista es muy dañino para la democracia mexicana, Manuel. Y si uno modifica las reglas, las flexibilizas, las transformas, eso tiene que estar acompañado de reglas distintas para el tema del financiamiento. ¿Sería bueno meterle mano a la legislación electoral? No en este momento. No hay condiciones, en este pero dudo que puedan estas condiciones mantenerse después del 24. ¿Sí? A ver, coincidiendo con lo que dice Ricardo, pero agregando un capítulo, el problema es que es un sistema proteccionista, por supuesto, pero ni siquiera es de los partidos, es de los líderes de los partidos. Correcto. El poder lo tienen los líderes de los partidos, tienen poder para las estructuras partidarias, para la utilización discrecional del dinero, para los espacios de radio y televisión. No solamente la competencia hacia afuera se ve acotada, trata de derrocar a Lito, a Marco, a quien sea en Morena, que no ponga el presidente López Obrador. Es una tarea prácticamente imposible. Las estructuras de los partidos están formadas, la legislación electoral le da a la dirigencia del partido, no al partido, a la dirigencia del partido, un poder enorme. Y ese es quizás uno de los grandes problemas. A ver, vamos a poner un ejemplo. Macron no tenía partido cuando ganó las elecciones. Es un movimiento que Petro empezó apenas ayer, ¿no? Tiene pocos años. Petro, Boric, ¿no? ¿De dónde venía? Y muchos otros movimientos que Obama, no te vayas más lejos. Obama llegó por las redes sociales. Pero gana el Partido Demócrata. Es muy interesante lo que dices. El Partido Demócrata es un partido muy flexible. Con gran porosidad, que es capaz de absorber movimientos nuevos. Pero aquí no tenemos ni una cosa ni la otra. Pero aquí tenemos... los republicanos, Trump era tan ajeno como Obama. Pero tenemos muchísimo dinero que sale de nuestras arcas, que lo necesitamos en otras áreas, y hay un punto importantísimo. O sea, ¿cómo vamos a tener a la candidata a Delfina, una delincuente? O sea, ¿cuántos delitos puedes hacer y todavía puede ser postulada para ser candidata? ¿Pero eso qué tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos? Pues les extorsionó el 10%, Morena, ¿no? Sí. O sea, más dinerito necesitaban. O sea, no es suficiente lo que nos quitan, casi 7,000 millones, y entonces todavía extorsionas tú a tus ¿a gobernados? Pero bueno, lo que sucede es que, como tú decías, las campañas son muy largas. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, ahora
corcholatas, precandidatos, como le querramos llamar, que les falta 2 años, ¿no? para la elección. El Estado de México. La elección del Estado de México. Estamos un a año. 10 meses y ya están en precampaña. Sí. Y están un año. Los Entonces, espectaculares se necesita en demasiado todo el Estado de dinero. México, Entonces ¿no? ahí Claro. te explicas la cantidad de dinero, no solamente de recursos públicos que no son suficientes porque es una cantidad enorme, y terminan recurriendo a los empresarios, al narcotráfico, a las mordidas, a la extorsión del empleo público. Yo creo que el mecanismo de financiamiento partidario del sistema electoral está pervertido. Tiene demasiadas reglas, no sirven esas reglas, están anquilosadas, y por otra parte tienes que hacerlo más liberal y menos atado a una serie de condicionamientos pero me llama la atención, que ya no están funcionando. Son los partidos tradicionales, digamos, son los partidos de más larga data, aquellos que no quieren reducir el financiamiento. Pero yo he escuchado a Moreno un montón de veces decir pues que se elimine el financiamiento público o que en todo caso... Lo dice ahora que está en el gobierno. Reduzca al 50%. Sí, ahora que está en el gobierno. Morena, ¿cuántos años tiene Morena como partido político? Desde 2000... ¿Cuántos años tiene Morena 14. como partido No, político? 14, ¿no? 14, Ya participó en la elección del 15. O sea, en menos de 10 Tiene años 8. ganó una contienda presidencial, siendo el partido que cuando inició tenía menos recursos de todos. Sí, está bien. Pero... No. A ver, lo pongo sobre la mesa porque, a ver, si hoy le cortas el financiamiento al PRI, al PAN, al PRD, pues sí estás lastimando su viabilidad, digamos, como instituto político. Pero ¿por qué no? Morena, por supuesto, pues está en los cuernos de la luna, gobierna la 4T, tiene 22 estados, va a terminar Por este eso año mismo, gobernando 22 entidades. después del 18, lo lógico hubiera sido que Morena hubiera encabezado un proceso de cambio de financiamiento partidario. No decir, bueno, yo renuncio a mis prerrogativas, lo dices en el discurso, nunca han renunciado a sus prerrogativas, pero más allá de eso, esa era una reforma que podían haber realizado y tenían los votos para poder realizar esas reformas. No se hizo. ¿Por qué? Porque desde el poder es muy difícil renunciar al dinero y al recurso. Yo creo que eso es lo que está sucediendo. Desde el poder quizás sea más fácil que sin el poder, porque depende 100% de esos recursos, de esos dineros. A ver, otro ejemplo, y creo que te faltó decir de qué se ayudan, pues de los expertos fiscalistas. Tenemos claramente, y esto es de la elección del 2018, cuando gana, cuando gana Peña, que es el 2012, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan que decía, no? Hacía un evento en el auditorio. ¿Cuánto te cuesta un evento en el auditorio? Voy a decir números así, aleatorios. 10 pesos. Si tú no reportabas cuánto te había costado, en la lista del INE decía que te costaba 2 pesos. ¿Qué te queda mejor? ¿Reportarlo o sin precio? Pues sin precio. Sí. Y lo prorrateaban también. Exactamente. Entonces también todos los expertos en cómo ver y mover los presupuestos ayudan enormemente. A ver, ¿quiénes hacen la ley? Pues los que hacen la trampa. Y cuando llega la trampa, llega la multa. ¿Y quiénes pagamos la multa? También nosotros con el financiamiento público a los partidos políticos. Cuando dices que no hay incentivos. ¿Qué incentivo? A ver, déjame plantearlo así. Sí estamos en una espiral inflacionaria de costos. O sea, tú empezaste diciendo 6,000 millones. Creo que en esta mesa ya llegamos al consenso de que ese es el piso. Sí. El techo no lo conocemos. Sí. Y es probable que ese techo, elección tras elección, sea más caro. Entonces, primero, financias con recurso del contribuyente, legal. Luego, recurso ilegal, que probablemente venga o de empresas o de apoyos que le sacas de la tesorería del municipio, del gobierno federal. Pero eso ya no alcanza. Y entonces empiezas a recibir dinero que ya no tienes idea de dónde viene. Sí. De Afganistán, dinero ruso, de los de Sinaloa, del cártel tal. En fin, ahora, eso no se detiene. El problema es que el sistema está provocando que cada elección sea más cara. Y ese sí es un incentivo. Es decir, hagamos algo. Pues sí. O sea, no podemos llevarnos a 30 kilómetros de espiral en costos, elección tras elección. Entonces, sí creo que quienes dirigen este país llegará un momento que digan, hasta aquí congelamos los gastos. Sí. Es insostenible. Pero, Ricardo, de verdad es que los demás o los políticos necesitan ese dinero, o porque hablando del crimen organizado sí hemos visto claramente que ellos meten la lana porque a ellos les interesa. ¿Pero por qué lo toman los partidos? Porque sin eso no ganan. O porque se desplaza. Lo necesitan, pero yo creo que en la mayoría de los casos puede haber otro tipo de corrupción. Creo que en la mayoría de los casos porque lo necesitas para alimentar una maquinaria que fagocita todo. Eso es parte. A ver, tres opciones.
Solo debería haber financiamiento público para los partidos políticos. Debe permitirse el financiamiento público y privado para los partidos políticos, o los militantes deberían mantener a sus partidos políticos. Ricardo, Yo creo que la mezcla público-privado. ¿te gusta? Me ¿Qué es la gusta. actual? Es la a lo mejor Pero ahorita es cambiando 9, la fórmula. ahorita es 9-1. Bueno, No, o sea, son 9 pesos públicos. equilibrando la balanza un poco mejor. A ver, por ejemplo, te voy a decir que a mí me gusta mucho como sistema, el colombiano, hablando ahora de Petro. A ver, yo, Estado, te presto. Tú me ves que vas a sacar el 20%, entonces te presto hasta el 20% de lo que implicaría en prerrogativas si sacas el 20%. Sacaste el 15%, me pagas el 5% restante. Y eso sí es un mecanismo donde los partidos tienen que bajarle. Puedes recibir recurso público, pero a manera de crédito. Entonces, ¿te gusta público? Público-privado con reglas O mucho hay más mecanismos innovadoras. como incluso en Estados Unidos, donde tú tienes mecanismos de financiamiento público a los partidos. Sí. Pero si vas a recibir financiamiento, tú dices, bueno, quiero recibir el público, no puedo recibir el privado. Es eso. ¿No? O al revés. Eliges renunciar. O hay otros sistemas donde tienes mecanismos. Yo lo que haría, invertiría un poco, a mí me gusta eso, España tiene algo parecido también, pero invertiría un poco los términos. Recauda tú más, hombre, si tienes mayor capacidad, recauda más. Yo te voy a dar un piso, pero un piso que no son 6 mil millones de pesos, ¿no? Sí. Eso ¿Pero no cuál es es el abuso. piso? ¿Y sobre cuál lo vas a Como poner? como teníamos hasta el año 2007, teníamos un piso de financiamiento que alcanzaba para las actividades de los partidos. Ahora dentro de estos 6 mil millones hay, creo que son 200, 300 millones de pesos para promocionar la actividad política Sí, no, de las mujeres. no, es una grosería. A ver, Lourdes, público, Como si privado, Asociación solo pública Podría ser privado. peor, ¿eh? Claro. Poner 300 millones para Bueno. promocionar la actividad política de los Yo otros. creo que, oye, yo creo que los otros 6 mil son para eso. Yo creo que los militantes deberían de mantener a sus partidos políticos. Y si no hay militantes que mantengan a los partidos, pues Bueno, pero adiós los al aportes, partido. ¿Por qué vamos a mantenerlos los nosotros? aportes privados son una forma de aporte de militancia, ¿no? No, Sí. Bueno, a ver, tienen ahí un par de tarjetitas rápido porque nos quedan 40 segundos. Palomita o tache. ¿Menos dinero a los partidos? Pues sí, creo que estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Menos dinero a los partidos. ¿Voto electrónico? A favor. Puro consenso aquí. A ver. Consejeras y magistrados electorales elegidos por voto de ciudadanos. En contra, los tres. Menos, híjole, no, ahí nos vamos a detener. Mejor me la brinco y les... A ver. Los plurinominales. ¿Menos plurinominales? No. Bueno, mira, están de acuerdo. Menos spots en radio y televisión. Sí. Oye, ¿y si no nos quitan los de radio y televisión, que se los pongan a las redes sociales también? Pues sí, Hay que para que estar haya- iguales, ¿verdad? O que lo Así. cuenten, cancha o que lo cuenten del financiamiento. También. que Porque lo eso descuenten es ahí, dinero. Porque además no les cuesta. Gracias a los El tres. espacio Gracias, es Jorge dinero. Lourdes. Gracias, Gracias. Ricardo. Hasta mañana. Pásenla bien.